Bueno. Ahí va. Bien, gases, entonces. Primero, los gases tienen tres variables que vamos a usar, ¿sí? Que son la temperatura, el volumen y la presión. Esto, chicas, van a ver que yo ahora les voy a dar varias cositas, relaciones que son teóricas y suelen tomarlo así. Si bien toman ejercicios a calcular de gases, toman mucha teoría de gases, ¿sí? Van a ver en las fotitos de los parciales, todavía no subí las del segundo parcial, van a ver que ahí empiezan aparecen varias que simplemente ver qué pasa con estas tres variables. De estas tres variables, temperatura y volumen, siempre son las del recipiente donde está el gas. ¿Sí? Los gases, ¿sí? Las moléculas de los gases, no quieren estar juntas, tienen muy poca fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, si yo un gas lo paso, por ejemplo, de una botellita de gaseosa a un tubo de oxígeno, los de un hospital, ¿sí? El gas lo que va a hacer es tratar de agarrar el mayor volumen que pueda, ¿sí? Las moléculas no quieren estar juntas, entonces si yo le doy espacio, las moléculas se van a acomodar de tal manera de estar lo más alejadas posible, ¿sí? Ahora, si yo paso este gas que tengo en este recipiente a uno más chiquito, las moléculas se acomodan a ese volumen. Dentro de ese volumen que yo les estoy dando, ese espacio que les doy, se van a acomodar de manera de que estén lo más alejadas posibles, pero se acomodan a ese volumen que yo les doy, ¿sí? Entonces, el gas no tiene ni volumen ni forma propia, ¿sí? Un cuerpo sólido, el marcador, por ejemplo, tiene forma de marcador. Lo ponga dentro de una botella, lo ponga dentro de una pecera, sigue teniendo forma de marcador, ¿sí? Los líquidos, por ejemplo, tienen volumen propio, pero no tienen forma, ¿sí? Yo si tengo, por ejemplo, esta taza con líquido, supónganse que esto tiene 250 mililitros, y esto yo lo paso a una pecera. Sigo teniendo 250 mililitros, ¿sí? No agregué ni saqué agua, pero el agua va a tomar la forma de la pecera, ¿sí? El gas no tiene ni forma ni volumen propio. Sí o sí, la forma y el volumen que toman es del recipiente donde está contenido, ¿sí? La temperatura también va a ser del recipiente. Lo único que va a ser propio del gas es la presión, ¿sí? Las que hicieron biofísica conmigo, esto lo vimos también en biofísica. La presión se da por el número de moles. ¿Por qué? La presión del gas se mide a partir de los choques que hacen estas moléculas en las paredes del recipiente. Estas moléculas se están moviendo todo el tiempo, no es que dicen, bueno, me pasaron a este recipiente y se ubican todas lo más alejado posible y se quedan quietas. No, se están moviendo continuamente, tratando de no chocar entre ellas, pero sí chocan contra las paredes del recipiente. Esos choques son los que me provocan la presión. Entonces, cuanto más moléculas tenga yo acá, más probabilidad de chocar tengo, ¿sí? Si tengo 4, bueno, van a chocar contra la pared, pero si tengo 10, van a chocar más, voy a tener más número de choques que cuando tengo 4, ¿sí? Entonces, yo digo moléculas, ¿no? Pero el mol, ¿qué tiene adentro? Moléculas, puedo decir moles o moléculas. Cuanto más moles o más moléculas tenga, más presión voy a tener, porque voy a tener más choques, ¿sí? Igual después ahora vamos a ver todos esos cambios entre presión, volumen y demás. Bien. Vamos a usar mucho una fórmula que yo le digo pava ratón, ¿sí? Que es la fórmula que expresa la ley general de los gases ideales. Si alguna después sigue una carrera que tenga que ver con química, después van a ver gases reales también. Acá solo se ve ideales. Bien.
poner qué es cada cosa. Esta es la fórmula, ¿sí? Por eso le digo pava ratón. P por B igual a R por T por N, ¿sí? ¿Qué es la P? La P es la presión. Y ahora van a ver por qué, pero anótense que siempre tiene que ir en atmósferas. Ceci, yo ahora en un toque voy a explicar algo, ¿sí? Esta fórmula vos no la usás todavía, la vas a usar en la química que sigue. Ahora te voy a mostrar qué es lo que usás vos, ¿sí? Pero no usás esta fórmula ahora. La presión Está bien. ¿Cómo? Está bien. Presión tiene que estar en atmósferas. B, volumen. Lo tienen que usar en litros o en decímetro cúbico en todo caso. Es lo mismo. ¿Por qué tengo que usar estas unidades? Porque tengo esta R. Esta R es una constante. Ya veníamos trabajando constantes en algunas fórmulas, ¿no? La constante de conductividad, el calor específico. ¿Y qué hacíamos con las constantes? Las unidades que tenían las constantes me indicaban en qué unidad tenían que estar todo lo demás. Por eso es que esto acá tiene unidades que tengo que usar. El R vale 0,082 litros atmósfera Kelvin por mol. Si ustedes ven el apunte teórico, no, química, nada, biofísica, me estaba confundiendo con biofísica, hay más R's, o sea, siempre es uno, pero lo que va cambiando son las unidades. Si vieron las chicas de química que nosotros también usamos litro atmósferas, usamos joule, usamos calorías, entonces si yo voy pasando esas litro atmósfera a las otras unidades, tengo otros R, ¿sí? Pero acá en química usamos solo ese, ¿está? Por eso es que el volumen tiene que estar en litro o en decímetro cúbico, ¿sí? Porque es lo mismo. La presión en la atmósfera, la temperatura va a tener que estar en Kelvin, sí o sí. Acuérdense que hacía 273 más la temperatura en grados centígrados y el N es el número de moles. Bien. Aparecen moles, entonces tranquilamente me pueden vincular un ejercicio de gases con magnitudes, ¿sí? Si a mí me dan, por ejemplo, número de moléculas del gas, yo en las fórmulas de gases, ya van a ver, son pocas, no tengo ninguna fórmula que involucre moléculas o que involucre átomos, ¿sí? Entonces, si a mí me dan, o masa, ¿sí? Si a mí me dan un dato de masa, un dato de moléculas, un dato de átomos, es que lo voy a tener que pasar a moles para poder trabajar en gases, sí o sí. ¿Está? Entonces me lo pueden mezclar tranquilamente con magnitudes. Atentas, lo mismo. Magnitudes y soluciones son dos cosas que tienen que seguir repasando para este parcial. Bien. Esto es simplemente fórmula, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer son relaciones teóricas y que también se pueden sacar por fórmula, pero casi siempre las toman de manera teórica. Por eso hay que entender todo lo que pasa teóricamente con los gases. Solo di fórmulas hasta acá, pero ¿alguien tiene alguna duda? No. Ok, bien. Esperen, quiero fijarme una sola cosa de este CNPT. Tengo un problema desde el principio de los tiempos con esto. Estos CNPT condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir estas condiciones normales? Es que considero una atmósfera de presión y acá es donde entra mi cortocircuito mental. Acá la temperatura siempre me queda la duda si es 0 del Kelvin o 0 de la escala Celsius. Se me mezcla, no sé. Hace años que me pasa lo mismo. Ya me fijo y les digo. Creo que era en grados.
Sí, sí, eso sí, también lo puedo pasar a Kelvin si quiero, pero me refiero a que no me acuerdo si es el 0 de Kelvin o el 0 de grados centígrados. Ya me fijo. Creo que es del Kelvin, si no me equivoco. A ver, no. No, de grados centígrados. A ver, sí. Bien. Sí, del grado centígrado. O sea, 273 Kelvin. ¿Sí? O 0 grados centígrados. Ahí está. Muchas veces, más que nada 12, ¿sí? Sí, a ustedes, chicas, la verdad es que no tiene mucha gracia que les tomen esto, porque no hay mucho que calcular. La gracia es que les den temperaturas, presiones, para que puedan meterlo dentro del pavarratón. Pero igual lo vamos a anotar. Un mol de cualquier cosa, de cualquier sustancia, medido en CNPT, o sea, condiciones normales de presión y de temperatura, ocupa un volumen de 22,4 litros. Ah, sí, yo tenía entendido que era eso, el CNPT era de 22,5 o 4 litros. Puse 5, Natalia. Sí. Es muy probable. Vos vas a usar solo esto. ¿Sí? Cuando vos te pregunte el volumen que ocupa un mol del gas que sea de, no sé, 5 moles del gas que te esté hablando, haces esa regla de 3. Si en un mol ocupa 22,4 o 5, lo que use Natacha, litros, los 5 moles que vos tenés, X. ¿Sí? Ustedes, chicas, esto puede aparecer, pero en el examen, ya les digo, no tiene gracia que les hagan usar CNPT, ¿sí? Porque sería muy simple hacerlo. ¿Tá? Pero igual anótenselo porque también se las pueden preguntar de manera teórica. ¿Sí? Bien. Ahora sí voy a las relaciones teóricas. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Bien. Tengo dos situaciones, ¿sí? Estos sí lo toman. Les van a presentar una situación del gas con una presión, un volumen, una temperatura. Siempre suelen darles dos datos de estos para que averigüen el cambio del tercero, ¿sí? Esto lo vamos a usar suponiendo que en las dos situaciones tengo el mismo número de moles. Fíjense que puse que el n del 1 es igual al n del 2. ¿Sí? Si yo del pavarratón despejo número de moles, ¿sí? Me queda P por B dividido R por T. Perdón, esto es de la 2, esto es de la 2, esto es de la 2, esto es de la 1, esto es de la 1 y esto es de la 1. El R es el mismo en los dos, ¿no? Entonces yo lo puedo tachar de la fórmula. Entonces, esto se reduce a que si yo tengo que averiguar algún cambio en el recipiente, puedo hacer P por B dividido T, todo de la situación 1, igualado a P por B dividido T, todo de la situación 2. ¿Sí? Acá lo que tengo que respetar son las unidades del R sí o sí, porque si bien yo lo taché porque no estaba esencialmente, lo tacho porque se repetía, perdón, no porque no estaba, porque se repetía y en algún momento este R, por ejemplo, iba a pasar acá multiplicando y se me iba a tachar, pero esencialmente en la fórmula está. Entonces yo las unidades del R las tengo que seguir respetando acá. ¿Sí? Más que nada con la temperatura. Ahí, si no, da mal numéricamente. ¿Sí? La cuestión es que se me puedan tachar las unidades, pero si yo la temperatura la pongo en Celsius y no en Kelvin, chau, da mal numéricamente. ¿Sí? Bien, entonces, analíticamente, o sea, si les piden un valor numérico, van a usar esta fórmula. Como les digo, lo que suelen tomar es esto en forma teórica, pero igual anótenselo. Yo pongo que el número de moles es igual en los dos, porque la parte teórica la hacen de esa manera. Pero supónganse que a ustedes les plantean otra situación donde, por ejemplo, la temperatura es igual en las dos situaciones, pero el número de moles no.
hace lo mismo que yo hice acá. ¿Qué hice? Igualé lo que es igual en las dos situaciones, ¿no? En este caso el número de moles. Despejé del pavo ratón esa variable e igualé la fórmula, ¿sí? Si la temperatura fuese lo que es igual en las dos situaciones, tengo que agarrar del pavo ratón y despejar eso. ¿Puedo borrar? Así se los dejo planteados para mostrarles. Sí, sí. 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 Si yo del pavo ratón despejo temperatura, me queda P por B dividido R por N. ¿Sí? Entonces, igualo las dos situaciones. T1 es igual a T2. Entonces me queda P por B dividido R por N, P por B dividido R por N. Obvio que todo esto de la situación 1 y todo esto de la situación 2. De vuelta, ¿puedo tachar el R? Y ahí calculo lo que quiero calcular. ¿Sí? De vuelta, lo más común es que les pongan que el número de moles es igual, pero tranquilamente les pueden plantear que otra cosa es lo que es igual. ¿Sí? Bien. Si no aclaran nada del número de moles es porque lo que se está manteniendo constante es el número de moles. Supónganse que están en esta situación que la temperatura es igual, pero puede tener otra cosa igual, no sé, la presión, por ejemplo. También lo tacho de la fórmula, entonces solo me queda la relación de volumen y moles. Todo lo que sea igual lo voy tachando. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Voy a pasar a lo teórico. Bueno. No. Vamos entonces. Algo muy importante en los gases es la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, caliento este gas, ¿no? Le pongo acá una llamita, pónganse imaginación porque mis dibujos son malísimos. Le pongo una llamita, ¿no? Empiezo a calentar el gas. ¿Qué va a pasar con las moléculas que están acá dentro del gas? Se van a empezar a mover más rápido. ¿Sí? La temperatura suele favorecer a todo. Por ejemplo, si yo agarro azúcar y lo quiero disolver en café, ¿sí? Tengo dos tazas de café, una fría y una caliente, con la misma cantidad de café. Y le pongo 2 cucharaditas de azúcar a las 2 tazas. ¿Qué va a pasar? En la taza que esté más caliente, el azúcar se me va a disolver más fácil y se me va a disolver más que en el que está frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el que está caliente las moléculas se mueven más, chocan más, entonces cuando se chocan las moléculas de azúcar con la de café, se mezclan, ¿sí? Entonces logro disolver más fácil el azúcar que en el frío, ¿sí? Bueno, acá, yo caliento el gas. ¿Qué pasa? Las moléculas se mueven para todos lados, ¿sí? Chocan más, entonces aumentaría la presión, ¿sí? Siempre y cuando yo le mantenga el volumen constante. Si yo tengo este volumen, no le doy temperatura, las moléculas se van moviendo, van haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo le doy calor y no modifico el volumen, o sea, tienen el mismo lugar para moverse. Pero si yo le doy temperatura, se van a mover más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a chocar más. ¿Y qué les dije yo del número de choques? Cuanto más chocan, más presión tienen. ¿Sí? Pero eso va a pasar siempre y cuando yo no le modifique el volumen. Porque si yo esas moléculas que se están moviendo más rápido y chocan más y aumentan la presión, les agrando el espacio, ¿sí? Aunque se estén moviendo más rápido, van a tener más lugar para moverse. Entonces, ese número de choques que había aumentado por el movimiento se contrarresta con el espacio, porque ahora tienen más lugar para moverse, entonces baja la probabilidad de que se choquen. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Bien, entonces, Sí. vamos a suponer que de la situación 1 a la 2, el volumen se mantiene constante. Entonces, volumen 1 igual a volumen 2. La temperatura 2 va a ser mayor que la 1, o sea, le aumenté la temperatura. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que antes. Si yo le mantengo el volumen,
pero le aumento la temperatura, las moléculas se empiezan a mover más rápido, en el mismo espacio que tenían, entonces chocan más. ¿Qué quiere decir eso? Que a volumen constante, si yo aumento la temperatura, la presión también aumenta. Y viceversa, ¿no? Si yo bajo la temperatura, supónganse que vengo de acá a acá, si bajo la temperatura, el gas se enfría, las moléculas se empiezan a mover más despacio y chocan menos, entonces la presión baja, siempre y cuando le mantenga el volumen. ¿Sí? El gas tiene la propiedad de expandirse y de comprimirse, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Por la temperatura, de vuelta. Si yo agarro un aerosol y lo dejo al sol todo el día, en algún momento ese aerosol va a explotar. ¿Por qué? Porque recibe temperatura, las moléculas se mueven, se mueven, se mueven, y va a llegar un momento que van a decir, ya no podemos movernos más acá, necesitamos más espacio para movernos. Entonces el recipiente explota y el gas tiene más lugar. ¿Sí? Si yo enfrío el gas, las moléculas se empiezan a mover más lento y empiezan a ocupar menos volumen. Podrían ocupar menos volumen si yo le bajo el volumen. ¿Sí? Porque no necesitan tanto lugar para chocarse. Entonces, esto de las relaciones que vamos a hacer ahora se lo tienen que marcar en un cuadrito o algo y tenerlo ahí remarcado porque de vuelta lo toman mucho así de manera teórica. Entonces, a volumen constante, presión y temperatura hacen lo mismo. Si uno sube, el otro sube. Si una baja, la otra baja. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a suponer que aumenta la temperatura, otra vez. Que la de 2 es mayor que la de 1. Pero yo quiero que el volumen se mantenga constante. No, volumen ya lo dije antes. Que la presión se mantenga constante. ¿Sí? La P1 es igual a la P2. ¿Qué debería de pasar con la temperatura para que yo pueda modificar con la... ¡Ay, cómo me mezclé! ¿Qué debería de pasar con el volumen para que yo pueda aumentar la temperatura pero que la presión no? De vuelta. Si yo aumento la temperatura, las moléculas del gas empezarían a mover y chocarían más y aumentaría la presión. ¿Pero qué les dije yo? Eso siempre y cuando el volumen se mantenga constante, porque si yo ahora agarro, por ejemplo, y le doy más lugar a estas moléculas que se están moviendo más rápido, eso no lo voy a poder evitar. Si yo le doy temperatura, las moléculas se van a mover más rápido. Pero ahora Habría que aumentar el volumen. ¿Cómo? Para respetar la presión constante habría que ampliarle el volumen. Tal cual, porque se van a seguir moviendo más rápido, pero si yo ahora les doy más lugar, tienen más espacio para moverse. Entonces, esa probabilidad de choque que tenían por el aumento de movimiento se contrarresta porque ahora tienen mucho lugar para moverse. Entonces, para mantener la presión constante, si yo quiero aumentar la temperatura, el volumen también tiene que aumentar. ¿Qué quiere decir? La presión constante, la temperatura y el volumen hacen lo mismo. Si uno aumenta, la otra aumenta, si otra baja, la otra baja. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bien. Y ahora la más importante, la que más toman. Temperatura constante. Entonces, ahora, yo quiero mantener la temperatura, pero por ejemplo quiero aumentar la presión. Hasta ahora veníamos diciendo que con la temperatura hacía que las moléculas se muevan más o menos, entonces chocaban más, me generaban más presión. Pero ahora yo no voy a modificar la temperatura, que era lo que más hacía mi cambio. Y aún así, sin aumentar la temperatura, quiero que aumente la presión. Entonces, ¿qué hago? Al recipiente... Disminuye el volumen. ¿Cómo? Eso, que disminuye el volumen. Eso, le bajo el volumen, tengo las mismas moléculas, pero ahora tienen menos lugar para moverse, entonces se van a chocar. Aunque no lo hagan rápido, aunque yo no haya aumentado la temperatura para que se muevan más rápido, tienen menos lugar para moverse, entonces se van a chocar más que cuando tenían más lugar. Entonces, a temperatura constante,
presión y volumen hacen lo inverso. Es la única que hacen lo inverso. Para mantener la temperatura constante y aumentar la presión, tengo que bajar el volumen. Y viceversa. Para bajar la presión, tendría que aumentar el volumen y no modificar la temperatura. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, voy a renovar la llamada, así explico lo que sigue. Y no se me corta. Corto y volvemos. Cami, entras con el mismo link, ¿sabes?